Con el debido respeto que todas las personas se merecen, creas o seas incrédulo, eso es lo de menos, lo importante es que somos seres humanos. Y este video lo estoy haciendo para llegar a una conclusión. Y es que no pretendo atacar a nadie absolutamente, el pensamiento crítico también es válido, el escepticismo, el negacionismo, son ideas y posturas realmente con fundamentos. Pero hoy vamos a ver cómo es que el ateísmo se empieza a envolver en una serie de situaciones en que también es cuestionable. Y a lo que me refiero es que el ateísmo también es cuestionable al no ser una verdad absoluta. Principalmente vamos a ver el significado de la palabra Dios, que procede del latín. Esta palabra pues es un nominativo, no un acusativo. La etimología en sí significa Deus o luz diurna, ¿verdad? En efecto, la palabra latina Deus y su variante Divus. Estas dos palabras significan ser de luz. En otras palabras, Dios para los antiguos era el sol, las estrellas. Y esto lo vemos en el arte como tal. Hay demasiadas pruebas científicas, arqueológicas, de que en efecto los dioses eran considerados estrellas como tal. La constelación de Orión era considerada como Osiris, ¿verdad? El dios Osiris en el cielo. Por supuesto, a través del arte, la mitología, se creaban ciertas normas para poder controlar a la sociedad. Los dioses pintados en sí eran el arquetipo del mismo ser humano, pues esos dioses mitológicos también tenían vidas, esposas, hijos. Era en sí el drama de la misma vida y de la misma complejidad de nuestra sociedad, convirtiendo a estos dioses en algo humano para identificarse todavía más. Era la única manera de poder entender la observación de los cielos a través del mito, a través de la invención de cuentos y de esta manera poder controlar a la sociedad. Sí, en efecto, el ateísmo niega a Dios, pues no hay pruebas contundentes de las constelaciones como tal. Pero los científicos, sobre todo los astrónomos no dudaron en dejarle el nombre a los planetas de los dioses romanos: Júpiter, Saturno, Venus, Marte. En sí, adaptaron esos mismos nombres, ya que el objeto en cuestión existe. Júpiter existe como tal. Y es que en realidad no era un dios o una persona, un dios humanizado, como en la antigüedad nos querían hacer creer. Es un planeta gaseoso. Sin embargo, la cuestión aquí es su existencia como tal. El planeta existe y el ser humano aplicó la imaginación para poder entender y determinar, a falta de conocimiento científico, una cuestión que ni siquiera en su tiempo conocía. Evidentemente con las herramientas indispensables para poder observar los cielos, llegaron a una conclusión diferente. Pero el planeta o el objeto como tal en cuestión no dejó de existir. Lo mismo pasa con el Sol. El Sol era considerado una deidad. De hecho, la palabra etimológica Dios significa la luz diurna como tal existe. O sea, eso quiere decir que en sí la luz existe, o sea, Dios existe, y el ateísmo como tal es refutable. Principalmente porque la palabra en cuestión, o sea, la palabra Dios, ha significado muchas cosas a través de los tiempos, las culturas.
a través del pensamiento crítico. Para los panteístas, el universo es Dios, sus leyes naturales, la misma naturaleza como tal. Si el panteísmo afirma que Dios es el universo, o sea, algo físico, visible, algo que es tangible, tan tangible como la naturalidad, la naturaleza, entonces el ateísmo es refutable como tal. No podemos caer en la falacia y querer que una palabra, como la palabra Dios, sea lo que nosotros queremos que sea, sino más bien qué es lo que significa para ti personalmente, socialmente, filosóficamente, posiblemente hasta científicamente, el concepto Dios, pues no todos tenemos el mismo concepto. Pero, por donde quiera que le des, el ateísmo vuelve a ser cuestionable, porque Dios podrá ser imaginación, ¿sí? Pero la imaginación existe en la mente colectiva de las personas. Existe un colectivo. Y de cierta manera negar que por ser imaginación es algo inexistente, estamos negando nuestro mismo sistema como tal. Ya que hay muchas fronteras que las dividen simplemente líneas imaginarias. Al igual los meridianos y los paralelos que dividen la Tierra son líneas imaginarias usadas por los mismos científicos para determinar ciertos puntos estratégicos en la Tierra. Lo mismo sucede con las estrellas y las constelaciones. Existen las constelaciones en la imaginación del ser humano, en el colectivo. Por eso los astrofísicos, los astrónomos, decidieron en cierta manera adaptar lo que ya estaba desde la antigüedad. Le dieron forma a las estrellas y de esa manera crearon el mito para poder explicar el porqué de nuestra existencia. Por supuesto, esto que llamamos imaginación nos ha llevado a descubrir el arte, nos ha llevado a descubrir que tenemos la capacidad de crear historias como tal. Eso nos da un poder realmente creativo, un poder que hasta ahorita la ciencia no ha podido descubrir el por qué. Nosotros somos la única especie entre todas las especies de animales que tiene la capacidad de crear y eso que llamamos inteligencia. Evidentemente la imaginación en el colectivo es existente, no nos salgamos fuera de la realidad tampoco, hay que tener los pies en la tierra. Muchas veces lo que existe en la mente no existe en nuestra realidad, pero eso no le quita la probabilidad de que exista. No por ser imaginación quiere decir que sea inexistente. Muchas veces empieza la idea, la imaginación y se exterioriza. Por eso es que tenemos la creatividad, los inventos. Un ejemplo muy claro es el avión. Para una persona de 1800 volar nada más era producto de la imaginación. Sin embargo, en nuestra actualidad el ser humano puede volar y en cierta manera pues esto manifiesta en cierta manera la imaginación, una realidad. Lo que era antes imaginación, en estos momentos es una realidad. Deducir que por ser imaginación es inexistente es algo ingenuo y hasta cierto punto incoherente, ya que no existirían los copyrights, los derechos de autor sobre una idea. Al momento de crear una idea, sea una caricatura, una película, un libro de ficción, tienes que registrar la obra para poderla hacer intelectualmente tuya, ya que esta situación, ¿verdad?, de los derechos de autor, aunque sea algo imaginario, aunque sea algo provenido de la mente que no existe en esta realidad, en cierta manera le estás dando existencia al momento de crear arte, de escribir un libro, de interpretar un guión protagonista en una película. Lo estamos convirtiendo en cierta manera real, ¿verdad? Porque le estamos dando una clase de surrealismo, se podría decir. Sin embargo, pues siempre estamos enfocados en que eso es parte del mito,
o es parte de nuestra imaginación, que hasta cierto punto se puede convertir en realidad, lo vuelvo a decir. Cuando la imaginación sobrepasa nuestras expectativas como tal. Si observamos el universo, si observamos nuestra misma vida y cómo es que nos dirigimos en un sistema social, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las cosas que creamos las hemos moldeado a través de nuestra imaginación. Una guitarra, un saxofón, una computadora. Primero estuvieron en la mente antes de manifestarse físicamente. Si no existiera la mente primero, entonces no existiría el objeto como tal, porque es de la mente que provienen esas ideas y esos objetos a los que les damos forma y de esa manera poder interpretar y darle sentido a nuestra existencia como tal. La conclusión, los dioses en la antigüedad fueron los astros, las estrellas, el sol. La luna y las estrellas fueron la causa de lo que llamamos Dios etimológicamente. La causa es la luz, el sol, y científicamente, efectivamente, el sol es la causa de nuestra existencia, ya que nosotros como seres humanos vivimos gracias a la luz del sol y por supuesto a la homeostasis y al equilibrio que la naturaleza misma nos ha dado, ¿verdad? A través de los siglos, los milenios y de nuestros millones de años de evolución. La luz del sol efectivamente es la causa de la mayoría de las religiones y eso lo podemos ver en la arquitectura y en el arte del mismo cristianismo, budismo, de los persas, sumerios, los egipcios. El sol en cierta manera ha sido la causa de nuestras creencias en seres de luz, en seres llenos de luz que están en los cielos. La misma oración Padre Nuestro en los cielos está indicando de que el cielo en sí es Dios como tal. La misma Virgen y el mismo manto, sea verdad, se haya parecido o no se haya parecido, eso no es la cuestión, sino más bien el arte que expresa la misma entidad como tal. La mujer, el sol, la luna y las estrellas y las flores en su manto, la madre tierra. Entonces, al momento de considerar a la madre tierra, al universo, Dios, el ateísmo queda refutado totalmente. Y es que muchos dirán, el universo existe pero no es Dios. Y es que volvemos a la misma cuestión. La palabra Dios significa luz y el universo es luz. O sea, la luz existe como tal. Si nos basamos en el sentido etimológico, Dios es la luz y la luz existe. En un Big Bang existió. La luz existe en el universo y por consiguiente la luz es la que transforma y nos da la existencia, y eso se ha comprobado científicamente, que somos energía, que somos parte del universo, somos creación entre comillas, porque la materia no se crea ni se destruye. No hay un creador como tal, sino más bien algo que diseña la vida, posiblemente la oscuridad, la luz, un misterio todavía que la ciencia no ha podido responder. Si somos parte de la evolución, ¿cómo es que la naturaleza tiene el conocimiento, los conocimientos de que un pez necesita aletas y que un nopal necesita espinas? ¿Cómo es que en la transformación de la materia orgánica a través del ADN, cómo es que la naturaleza en cierta manera toma conciencia de qué necesita cada especie? Y esa es una pregunta que ni siquiera el ateísmo puede responder, ya que el ateísmo no responde a las preguntas filosóficas, existenciales, científicas. Y de hecho no es un requisito ser ateo para ser científico. De hecho, los científicos y la ciencia te da libre elección y prefiere no meterse en filosofías, en creencias, porque es algo que no le interesa, porque es parte de nuestra mente y existencia. Hasta la misma ciencia tiene creencias e hipótesis de qué podría ser,
pero no hay evidencias tampoco. En conclusión, si Dios es imaginación, existe un colectivo, una mente colectiva. Las líneas imaginarias que dividen la Tierra, las constelaciones, la mente, los recuerdos, y por lo tanto la imaginación existe en un plano diferente al mundo físico, por supuesto, no en esta realidad, pero sí en un colectivo social. Dios, en cierta manera, la palabra Dios significa luz, y eso lo comprobamos en la misma etimología, en los dioses, en el arte de las mismas culturas y religiones. Lo comprobamos de que siempre ha sido así desde la antigüedad. Y el sol existe como tal. Y no se equivocaban porque al final de cuentas es la causa de nuestra existencia. Y de eso hay muchas pruebas científicas. Muchas pruebas. Entonces nuevamente el ateísmo vuelve a ser refutable porque no está dando pruebas de lo contrario. Y te lo dice un exateo. Prefiero filosóficamente el panteísmo que dice que la luz es Dios, que la naturaleza es Dios como tal, pues esa filosofía es lo que más se acerca a la ciencia. El ateísmo no tiene nada de científico porque no te está dando respuestas como tal, simplemente te hace negar la existencia de Dios, pero no te da una respuesta, un argumento contundente y una prueba como tal de la inexistencia de Dios, cayendo en una falacia ad ignorantiam. Pero pues como conclusión, el ateísmo pues en cierta manera es un pensamiento crítico, válido por supuesto, negacionista, escepticismo por supuesto se aplica al ateísmo, pero no te está dando respuestas del por qué nuestra existencia. No te está dando tampoco una causa y un efecto del por qué existimos. Sin embargo, otras filosofías, como el panteísmo, pues, se van directamente a la luz, la oscuridad. El universo es Dios, no es una entidad antropomórfica sentada en el cielo, juzgando a los demás. En cierta manera es un ente de energía, y al momento de que ciertas personas pensamos esto, el ateísmo queda refutable, y aunque diga el ateo, el universo no es Dios, el universo sigue siendo Dios por ser todopoderoso y más grande que nosotros. Tuvo el poder de darnos existencia, tuvo el poder de darnos conciencia e inteligencia. ¿Cómo? Sigue siendo un misterio para la ciencia, pero de que existe algo supremo a nosotros, existe. Y de eso hay muchas pruebas, evidencias contundentes de que así es.